Dios es ayer, hoy y por los siglos. El Dios de Elías es tu Dios. El Dios de Josué es tu Dios. El Dios de Ezequiel, de Jeremías, es tu Dios. Oh, vive Jehová, y bendita sea mi roca, y engrandecido sea el Dios de mi salvación. Vive Jehová, y bendita sea mi roca, y engrandecido sea el Dios de mi salvación. ¿Cuántos creen que Él vive?
para cantar. Por tanto yo, arriba, 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 te confesaré. Arriba, 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 entre las naciones. Eso, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, nuevas de amor y paz, nuevas de amor y paz. Y declararé que solo tú eres santo y bendito. Oh Jehová, oh Jehová. Por tanto yo te confesaré entre las naciones. Declararé su nombre. Aleluya. Y declararé que solo tú eres santo y bendito. Oh Jehová, oh Jehová. Por tanto yo te confesaré. Hágalo, hágalo esta tarde. Aleluya, No se reserve nada. gloria, gloria a Dios, alabado sea el nombre de Dios, Y declararé. alabado sea el nombre de Dios, mis queridos hermanos, que el Cristo de la gloria me los bendiga. Bendito Espíritu. Poderosamente, saludo a la distancia a cada uno de los hermanos que se están sintonizando a estas horas de la madrugada para la gloria del Señor. Así que Dios te bendiga grandemente. Si apenas es la primera vez que usted se está sintonizando, que el Cristo de la gloria me los bendiga grandemente. Que Dios le bendiga por ahí. Se está conectando Armando Escobar. Dice saludo, bendiciones desde Los Ángeles, California. Siervo pastor Marcelino Gutiérrez. Que Dios le bendiga grandemente, el hermano Armando Escobar. Saludo a la distancia. Vamos a ir entrando al tiempo del mensaje, amados hermanos. Vamos a entrar al tiempo de la palabra de Dios. Vamos a estar meditando un tema tan importante. Un tema tan importante que Dios nos ha dado. Un mensaje tan importante que estaremos meditando para la gloria de Dios, lo que viene siendo la venida de Cristo, que la Biblia habla que es tanto un arrebatamiento como también tenemos que entender que es una venida gloriosa. Alabado sea el nombre de Dios. Así que Dios te bendiga. Si te estás sintonizando, si estás conectando, te invito a que te quede, que comparta este video tan importante. Un tiempo de la escatología bíblica, cuando estudiamos conforme la palabra de Dios, los últimos tiempos, los eventos finales. Vamos a estar meditando para la gloria de Dios, aquí con su servidor, el hermano del pastor Marcelino Gutiérrez, de Iglesia Aposento Alto, para la gloria de Dios, aquí en Des Moines, Iowa. Alabado sea el nombre de Dios. Vamos a estar meditando esta poderosa palabra, glorificando el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Alabado sea el nombre de Dios. Así que si usted se está conectando, los invito que abra su palabra, que abra la Biblia. Vamos a estar meditando lo que viene siendo para la gloria de Dios en Mateo capítulo 24, verso 42, para la gloria de Dios. Vamos a estar dándole inicio para la gloria de Dios. Mateo capítulo 24, verso 42, para la gloria de Dios. Iniciando, vamos a estar meditando para la gloria de Dios vivo. Así, si es la primera vez que usted se conecta y aún no sigue nuestra página, le hacemos la invitación, dale seguir, dale me gusta. Seguimos compartiendo la palabra de Dios. Vamos a estar hablando sobre un tema de tal manera mucho malentiende conforme la palabra de Dios, y vamos a hablar de esos temas con la ayuda de Cristo. En Mateo capítulo 24, verso 42 en adelante, vamos a entrar al tiempo del mensaje para la gloria de Dios. Así que el Cristo de la gloria me los bendiga grande y poderosamente a cada uno de ustedes de cualquier parte del mundo que se están sintonizando
Ahí le estaré poniendo lo que viene siendo la letra de la pantalla. Vamos a estar meditando Mateo capítulo 24, verso 42 en adelante, para la gloria de Dios, sobre este tema, la venida de Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. Es tanto un arrebatamiento como tanto una venida gloriosa. Y vamos a ver conforme la palabra de Dios que el arrebatamiento y la venida gloriosa no es lo mismo. Sí, la venida de Cristo, cuando estudiamos la palabra de Dios, cuando se habla de la venida de Cristo, se habla tanto de dos etapas, ¿sí? Dos fases se puede decir. Es tanto un arrebatamiento, un rapto de la iglesia y una venida gloriosa. Así que Dios te bendiga de cualquier parte que usted está. Si usted me dice, Pastor Marcelino Gutiérrez, ¿usted qué dice que la iglesia va a pasar la gran tribulación? ¿La iglesia va a estar cuando el anticristo se manifieste? Conforme a la palabra de Dios, le voy a decir y vamos a demostrarle conforme la base bíblica que no. Sí, lo que van a pasar la gran tribulación van a ser los judíos, los 144,000 y toda aquella persona que van a creer en el evangelio en la gran tribulación, pero no les será nada fácil. No les será nada fácil. Vamos a verlo conforme a la palabra de Dios. La iglesia de Cristo estará en la presencia de Dios. El arrebatamiento de la iglesia nos librará de la ira venidera que viene sobre el mundo. Es lo que nos enseña la palabra de Dios, lo que predicamos, lo que testificamos. Así, deje su comentario de cualquier parte que usted se está conectando. Deje su comentario y salúdenos de qué parte se está sintonizando. Vamos a leer la palabra de Dios en Mateo capítulo 24, verso 42. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Velar pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero saber esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá en la hora que no pensáis. Amantísimo Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, Padre bendito, Padre eterno, te doy gracias por tu palabra. Gracias por este mensaje, Dios mío. Te pido, Dios mío, en el nombre de Jesús, que seas tú ungiendo mis labios, ungiendo mi mente, mientras predico tu palabra. Que esta palabra hable a cada vida, a cada mente, Señor, a cada corazón. En el nombre de Jesús te pido, Padre, para que sea a esas almas, Señor, procediendo a un arrepentimiento contigo. Te lo pido, Padre amado, en el nombre de Jesús predicaré tu palabra, lo haré para la gloria de tu santo nombre. En el nombre de Jesús, Señor nuestro, Padre mío, reconozco que soy puño de polvo en tus manos. Reconozco, Dios mío, que el grande eres tú, el poderoso eres tú. Reconozco, Padre, que soy un vaso en tus manos, que seas tú usándome, saturándome de tu poder, saturándome de tu sabiduría, de tu entendimiento, Señor. Necesito más y más cada día. Padre amado, te pido, Señor, que seas tú glorificándote a través de este mensaje, a través, Señor, de este estudio, a través, Señor, de tu palabra. Haz la obra, Padre, a la obra, Hijo, a la obra del Espíritu Santo, te lo pido en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Alabado sea el nombre de Dios. Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde de cualquier parte del mundo que usted se está sintonizando, que usted se está conectando para la gloria de Dios. Así que el Cristo de la gloria me los bendiga poderosamente a cada uno de ustedes, amados hermanos. Bendito sea el nombre de Cristo. Si es la primera vez que usted se conecta a esta sintonía, le damos la bienvenida. Que Dios le bendiga grandemente. Y también saludando a todos los hermanos y amigos que se sintonizan a través de TuneIn Radio, a través de nuestro sitio web de www.meal.cc, y a todos los hermanos que se conectan también, aleluya, en nuestra página web, YouTube también. Que Dios le bendiga grandemente. Alabado sea el nombre de Dios. Gloria a Cristo Jesús. Seguimos al tiempo del tema. Si usted está dejando su comentario, déjenos su comentario, déjenos saludos ahí para saludarlo de cualquier parte que se están conectando. Alabado sea el nombre de Dios. Que Dios le bendiga a mi hermano el pastor Jaime Sandoval. Dios le bendiga a Martita Hernández. Dios le bendiga a todos los hermanos Francisco Noé. Dios le bendiga a todos los hermanos que se están conectando de cualquier parte del mundo. Que Dios le bendiga grande y poderosamente.
Alabado sea el nombre de Dios. Amén. Seguimos el tiempo de la palabra de Dios. Seguimos con esta poderosa palabra que nos lleva a la vida eterna, que es la palabra de Dios vivo. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Sí? Gloria a Cristo. Estamos estudiando lo que viene siendo la venida de Cristo, lo que la Biblia nos enseña. Así que los invitamos a que usted pueda compartir para que más almas, más amigos puedan escucharlo, que salgan de la ignorancia conforme la palabra de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Estamos estudiando lo que viene siendo la venida de Cristo. Es tanto un rapto, un arrebatamiento de la iglesia, y tanto una venida gloriosa cuando hablamos sobre la venida de Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. La Biblia dice, la palabra de Dios dice en Mateo capítulo 24, verso 44: por tanto, también vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá en la hora que no pensáis. Estar preparado cada uno de nosotros, ¿sí? Porque no sabéis a qué hora vendrá el Hijo del Hombre. Vendrá una hora en que no pensáis, dice la palabra de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Cuando nosotros leemos, mi amados hermanos, el Evangelio de Mateo capítulo 24, que habla, mi amados hermanos, sobre los eventos finales, la teología bíblica, bendito sea el nombre de Dios, aleluya, la apologética, bendito sea el nombre de Cristo. Cuando estudiamos, mi amados, los eventos finales con la ayuda del Señor, aquí la Biblia habla, mi amados hermanos, sobre, cuando leemos Mateo 24, tenemos que entender que habla sobre de la venida inesperada, y habla de la venida gloriosa, y también habla todo lo que va a acontecer en la gran tribulación, ¿verdad que sí? Alabado sea el nombre de Dios. Pero tenemos que entender conforme la palabra de Dios. Mateo capítulo 24, por eso es tan importante, tenemos que pedir sabiduría al Dios vivo, entendimiento antes de leer la palabra, porque la palabra de Dios empieza primero diciendo sobre Mateo 24, Jesús predice la destrucción del templo, ¿verdad que sí? Ahí el versículo 1 al 2, ahí el versículo 3 en adelante empieza a hablar sobre las señales antes del fin. ¿Qué se refiere eso? Señales antes del fin del mundo, bendito sea el nombre de Dios, que abarca el versículo 3, mi amados hermanos, bendito sea el nombre de Dios, hasta como el versículo 28. Pero en esos versículos también tenemos que entender, mi amados hermanos, habla todo lo que va a acontecer en ese periodo de la gran tribulación, que son 7 años, cuando leemos la palabra de Dios. Y ya el versículo 29, mi amados hermanos, habla sobre, versículo 29 hasta el versículo 35, habla sobre la venida de Cristo después de la gran tribulación, ¿verdad que sí? Empezó hablando primero las señales antes del fin del mundo, ¿sí? Cómo serían los tiempos antes que venga el fin del mundo, el fin de los ciclos, el fin de que cuando Dios va a destruir esa tierra con fuego, ¿sí? Lo va a limpiar, lo va a purificar, todo ese tiempo tenemos que entender. Y luego habla versículo 29 hasta el versículo 35 sobre la venida de Cristo después de la gran tribulación. ¿Puedes entender esto? No empezó hablando sobre el arrebatamiento, ni empezó hablando sobre la tribulación, la gran tribulación, ni tampoco terminó diciendo sobre la venida de Cristo después de la gran tribulación. Aquí podemos ver el versículo 36 en adelante, hasta el versículo, mi amados hermanos, 51, ahí donde Jesús habla, de verso 36 en adelante, habla sobre la venida inesperada, esa venida que viene siendo el rapto de la iglesia, el arrebatamiento, bendito sea el nombre de Dios. Que Dios le bendiga. David Martín le dice gloria a Dios, él vive, amén. Dios le bendiga grandemente desde Chile. Usted puede entender, amados hermanos, cómo la Biblia viene hablando. Primero habla las señales del fin del mundo, antes del fin del mundo. Habla sobre la venida de Cristo después de la gran tribulación. Y después habla, por último, como da a entender, está hablando sobre la venida inesperada, que viene siendo el rapto de la iglesia. Por eso tenemos que entender conforme la palabra de Dios cuando leemos el Evangelio de Mateo capítulo 24, Marcos 13, Lucas capítulo 17, Lucas 21, Primera de Tesalonicenses 4:15 al 16, 4:15 al 17, perdón. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, Apocalipsis capítulo 6, Apocalipsis 16, Apocalipsis, mi amados hermanos, capítulo 19, Apocalipsis 22, que habla sobre la venida de Cristo, bendito sea el nombre de Dios.
Tenemos que leerlo con entendimiento. Tenemos que leerlo con sabiduría de Dios. Bendito sea el nombre de Cristo. No tenemos que dejarnos guiar por diferentes vientos de doctrina. No. Hay que someternos a la palabra de Dios, escudriñando la escritura todo el tiempo, porque es la que da testimonio de Dios vivo. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Verdad que sí? Pero nosotros, los cristianos, nosotros en este tiempo que vivimos, nosotros como cristianos esperamos el arrebatamiento, el rapto de la iglesia. ¿Verdad que sí? Una vez que la iglesia sea levantada, mis amados hermanos, empieza el periodo de la gran tribulación. ¿Verdad que sí, amados hermanos? Entonces, cuando empieza el periodo de la gran tribulación, tenemos que entender, amados hermanos, dice la palabra, se va a manifestar el anticristo, porque una vez que la iglesia sea levantada, el Espíritu Santo va a entregar la iglesia a Cristo. Alabado sea el nombre de Dios, ¿verdad que sí? Entonces se va a manifestar el anticristo, que la Biblia habla, mis amados hermanos, de aquel caballo blanco, porque son 4 caballos que la Biblia habla en la Biblia, mis amados hermanos. Y aquel que viene montado en aquel caballo blanco viene trayendo paz, viene trayendo seguridad, viene trayendo tranquilidad. Ese viene siendo el anticristo, mis amados hermanos, que engañará a mucha gente, como quien dice, conforme la palabra de Dios, como haciéndose pasar, que trae paz a la tierra, porque una vez que la iglesia sea levantada, va a haber un desastre total sobre el mundo, mis amados, de los impíos, sobre todo aquello que se queda aquí en la tierra. Habrá un desastre total, un catástrofe total, mi amado. Una vez que la iglesia sea levantada por los aires, mucha gente se van a preguntar qué habrá pasado aquí, qué sucedió. Bendito sea el nombre de Dios. Va a haber, mi amado hermano, dice la Biblia que imagínate, habrá un desastre, catástrofe también habrá, mis amados hermanos, cuando leemos la palabra de Dios. Entonces aquel caballo blanco que viene siendo el anticristo, los 4 caballos que la Biblia habla de Apocalipsis, mis amados hermanos, dice la palabra de Dios que cada caballo representa como un juicio, ¿sí? Pero el caballo blanco viene siendo interpretando como el que trae paz, el otro que trae la muerte, la sequía, la hambruna, mis amados hermanos. Usted puede entender. Ahí dice la palabra de Dios cuando leemos Apocalipsis. Alabado sea el nombre de Cristo. Vamos a ir parte por parte. Mañana estaremos tocando la segunda parte con la ayuda del Señor. Por eso la palabra nos enseña, por tanto, también vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá en la hora que no pensáis, dice la palabra de Dios, mis amados hermanos. Así dice la palabra de Dios, vendrá el Hijo del Hombre la hora que no pensáis. Así vendrá nuestro Señor, una hora inesperada, en la hora que no pensáis. Bendito sea el nombre de Dios, mis amados hermanos. Así dice la Sagrada Escritura. Bendito sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Verdad que sí? Cuando estudiamos esta poderosa palabra, bendito sea el nombre de Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. Una vez más aquí Cristo se refiere a su venida por los fieles de la iglesia. En un momento inesperado, así como dice la palabra de Dios, la hora que no pensáis, en un momento inesperado, ¿sí? Desconocido, ¿verdad que sí? En la hora que no pensáis, viene siendo el arrebatamiento, el rapto de la iglesia. Tenemos que entender que señales hay, evidencia hay, lo que Jesús habló antes del fin del mundo, todo lo que tenía que acontecer. Se levantaría falso Cristo, falso profeta, ¿sí? Naciones contra naciones, hambre, peste en diferentes lugares, ¿verdad que sí? Guerra en diferentes lugares. Miramos eso hoy en día. Nosotros como cristianos esperamos el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Dios nos dio la señal antes del fin del mundo. Eso quiero dejarle claro, porque mucha gente dice, esto lo que está pasando por el mundo es la señal antes, mis amados hermanos, aleluya, que mucha gente malentiende. Conforme la palabra de Dios, Jesús habló señales antes del fin del mundo. Hay una señal de hambre, de guerra, de peste, ¿sí? Del amor de muchos se enfriará. Son señales. Entonces, cuando eso pasa, tenemos que entender, que conocer que el Señor está a la puerta. Miramos todo eso. ¿Qué significa? El arrebatamiento. Una vez que la iglesia sea arrebatada, forma parte del arrebatamiento, una señal también del fin del mundo. Una vez que la iglesia sea levantada, ahí está dando a entender, mis amados hermanos, que una vez que la iglesia sea levantada, se va acercando más el fin del mundo. Porque una vez que la iglesia sea levantada aquí de la tierra, la Biblia dice claramente que vendrá un tiempo de angustia, un tiempo de tribulaciones, mi amado, sobre la tierra, sobre los judíos, sobre todas las cosas. Sí, mis amados hermanos, un tiempo que trae angustia, que trae dolor,
a los judíos, mis amados hermanos, usted puede entender que en la Biblia es llamada tiempo de angustia de Jacob, dice la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Así dice la Biblia, mis amados hermanos. Que si no, que ahí empieza el periodo de la gran tribulación de los 7 años, es la palabra de Dios, mis amados hermanos. Tenemos que entender conforme la palabra de Dios a la mitad de la gran tribulación. Sí, amados hermanos, con los 3 años y medio, dice la palabra de Dios que van a aparecer los 2 testigos ahí profetizando ahí por el templo, mis amados hermanos, ¿verdad que sí? Así dice la palabra de Dios. Tenemos que entender conforme la palabra de Cristo Jesús. Pero nosotros los cristianos, los que esperamos la venida de Cristo, nosotros, mis amados hermanos, tenemos que entender, nosotros tenemos que vivir una vida que le agrada a Dios a partir de ahorita. Ahorita que estamos vivos, ahorita que tenemos la oportunidad, hay que buscar del Señor con temor y temblor todo el tiempo. Porque nuestro Señor vendrá en cualquier momento, vendrá como ladrón en la noche, ¿verdad? A la final trompeta. Así como dice la palabra de Dios, a la final trompeta. Sí, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, ¿verdad que sí? Y los muertos en Cristo resucitarán primero, dice la palabra de Dios. 1 Tesalonicenses capítulo 4, 15, se lo va a leer, mis amados hermanos. Bendito sea el nombre de Cristo. 15 al 17, ¿verdad que sí? Así es la palabra. Por lo cual, dice la palabra de Dios, se lo va a leer. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con esta palabra. Bendito sea el nombre de Dios. Alentaos los unos a los otros con esta palabra. Sí, que Cristo viene. Una vez que la iglesia sea levantada, dice la palabra de Dios, mis amados hermanos, empieza el periodo de la gran tribulación, ¿verdad que sí? Así dice la palabra de Dios. Por eso está importante perseverar en la verdad hasta la venida de Cristo Jesús. Por eso está importante estar velando. Por tanto, también vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá en la hora que no pensáis. Una vez que Cristo venga, mis amados hermanos, una vez que Cristo levante su iglesia, me dice la palabra de Dios, escrito está en la Biblia, 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Cuando leemos la palabra de Dios, 2 de Tesalonicenses capítulo 2, dice la Biblia, mis amados hermanos, verso 8, ¿sí? Se lo va a leer. Dice la palabra de Dios, verso 6 en adelante, se va a leer. Dice, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, al fin que a su debido tiempo se manifieste. ¿A quién? ¿A quién que se manifieste? El anticristo. ¿Quién detiene el anticristo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, o sea, la iglesia, porque siempre y cuando que la iglesia está aquí, aquí está el Espíritu Santo, que en la tierra, mis amados hermanos. Una vez que la iglesia sea levantada, el Espíritu Santo, mis amados hermanos, se va juntamente con la iglesia. Bendito sea el nombre de Dios, dice la palabra de Dios. Dice la Biblia, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien lo presente lo detiene, hasta que una vez se ha quitado del medio, ¿sí? La iglesia, o sea, el Espíritu Santo. Una vez que la iglesia sea levantada, el Espíritu Santo pues va a la presencia, mis amados hermanos, lleva a la iglesia al cielo. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con él el resplandor de su venida. ¿Qué significa que se va a manifestar una vez que la iglesia sea levantada? El anticristo. Se manifestará, mi amado hermano, aquel inicuo, porque tenemos que entender este versículo 2:8, lo que habla la palabra de Dios. Aquí está hablando sobre el arrebatamiento, este versículo 8, y habla también al mismo tiempo sobre la venida gloriosa, cuando el mismo Señor va a matar al anticristo con la espada que sale de su boca, lo va a atar vivo, lo va a destruir, lo va a lanzar vivo y al falso profeta al lago de fuego, me dice Apocalipsis capítulo 20, verso 4 en adelante. Así dice la palabra de Dios. Ahí dice la palabra del Señor, entonces se manifestará aquel inicuo. ¿Cuándo? Una vez que la iglesia sea quitada del medio. Es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad que sí?
Una vez que la iglesia se quita del medio, una vez que el Espíritu Santo entregue a la iglesia, ¿verdad que sí? Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien presente lo detiene hasta que una vez sea quitado del medio, ¿sí? Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Este resplandor de su venida está hablando sobre la venida gloriosa, ¿verdad que sí? Por eso tenemos que entender, pedirle sabiduría al Espíritu Santo cuando leemos la palabra de Dios, orar, bendito sea el nombre de Dios. Dice la Biblia, inicuo cuyo avenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigio, mentiroso, engañará a mucha gente, ¿sí? Y con todo engaño y iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, ¿sí? Por esto Dios le envía un poder engañoso para que crean la mentira, todo aquello que rechazan la verdad, ¿verdad? Ahí dice la palabra de Dios. Ahora podemos entender, por eso está importante cuando leemos la Biblia, leemos Mateo 24 o hablamos sobre los eventos finales, aleluya, la teología bíblica, ¿sí? Apologética, todo eso, hermanos, bendito sea el nombre de Cristo. Cuando lo estudiamos conforme la palabra de Dios tenemos que entender. Mucha gente malinterpreta la palabra de Dios, ¿sí? Recae una mentira, ¿verdad que sí? Recaen muchos errores a no estudiar a fondo la palabra de Dios. Cuando tenemos que entender que dentro de un mismo texto, de un versículo, mi amado hermano, se habla sobre dos etapas de la venida de Cristo. Bendito sea el nombre de Dios. Así como habla Mateo capítulo 24, así como lo habla 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 15 en adelante, así como lo habla 1 Corintios 15, 51, así como lo habla Apocalipsis capítulo 19, bendito sea el nombre de Dios. Mucha referencia bíblica habla sobre eso, alabado sea el nombre de Cristo. Muchos recaen en un error a no entender la palabra de Dios, mi amados hermanos, cuando el Señor está diciendo que todo el tiempo tenemos que estar preparados, velando constantemente, porque el que ha de venir vendrá como ladrón en la noche, ¿verdad que sí? Muchos caen en el error, mi amados hermanos, la dificultad, porque no usan la hermenéutica, la dificultad hermenéutica, exegética y teológica. Teológicamente de muchos que no estudian a fondo la doctrina sobre la venida de Cristo. Y tenemos que entender, cuando se habla de la venida de Cristo, mi amados hermanos, el hecho de que dentro de la misma se revela dos fases. Cuando hablamos de la venida de Cristo, se habla de dos fases, ¿sí? De dos fases, un ejemplo, como si de dos eventos, pero son diferentes. En el lenguaje más claro, la segunda venida de Cristo abarca dos manifestaciones del Señor diferentes, ¿sí? Es tanto un arrebatamiento como una revelación, o mejor conocida como la venida gloriosa. Estas dos etapas, para que sea entendida, tiene que ubicarse dentro de un contexto bíblico, analógico y escatológico, mis amados hermanos. Pero hoy vamos a hablar sobre esto con la ayuda del Señor. Estamos hablando sobre este tema, el arrebatamiento y la venida gloriosa. Bendito sea el nombre de Dios, bendito sea el nombre de Cristo. Y lo seguimos predicando, la venida de Cristo. La venida, mi amado hermano, inesperada, el arrebatamiento, así como dice la palabra de Dios, que tenemos que estar velando todo el tiempo, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabéis esto, que si el padre de familia supiese a qué hora vendría el ladrón, ¿verdad que sí? Velaría y no dejaría minar su casa, dice la palabra de Dios, mi amados hermanos. Por tanto nosotros, dice, estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá en la hora que no pensáis. Hay que estar velando, y los que se van con Cristo son aquellos que están velando espiritualmente, que están despiertos espiritualmente. Porque una vez que la iglesia se levanta, mi amados hermanos, la Biblia dice claramente que viene la gran tribulación, un tiempo que trae angustia, ira a los perdidos, mi amados hermanos. Así dice la palabra de Dios. Y seguimos predicando el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Porque la iglesia, escucha esto, amados hermanos, por más de 2000 años ha predicado el arrebatamiento de la iglesia. ¿Sí? Es lo que hemos predicado. La iglesia de Cristo por casi 2000 años ha estado anunciando que los creyentes serán trasladados al cielo. Esa ha sido una de las piedras angulares del mensaje cristiano, ¿verdad que sí? Porque una vez que la iglesia se ha levantado, dice la palabra del Señor, viene ira sobre los impíos, viene un juicio terrible, que es la gran tribulación que la Biblia habla,
Cristo nos va a salvar de la ira venidera que viene sobre el mundo. Por eso Jesús dijo muchas veces, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Sí? Una vez que como los días de Noé, ¿qué significa? Cristo va a salvar a los creyentes de la ira venidera que viene sobre el mundo, arrebatándolo, llevándolo al cielo. La palabra de Dios dice claramente. Y nosotros tenemos nuestra fe fundamentalmente. Creemos que la iglesia no va a pasar la gran tribulación porque Cristo nos lo enseña. Ese mensaje bíblico que hemos predicado y lo seguimos predicando, sosteniendo, mis amados hermanos. Los creyentes, nosotros que amamos la sana doctrina, lo enseñamos, lo predicamos y lo esperamos. Bendito sea el nombre de Dios. Porque el arrebatamiento es una gran comunión con Dios. Una gran unión entre el alma, espíritu y cuerpo. Y los muertos serán resucitados incorruptibles, ¿verdad que sí? Así dice la palabra de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. 1 Corintios 15, 51 al 52. Ahí dice la palabra de Dios. Y aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento de abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Eso viene siendo el arrebatamiento. Sí, el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Ahí dice la Biblia: en un momento de abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptible. Alabado sea el nombre de Dios. Incorruptible, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Así dice la palabra de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Bendito sea el nombre de Dios. Ahí cuando leemos la palabra de Dios, ¿sí? Tenemos que entender, el arrebatamiento es una gran comunión con Dios, entre el alma, espíritu y cuerpo, ¿sí? El alma, espíritu y cuerpo, los muertos se han resucitado, así es la palabra. Sí, el arrebatamiento es un gran evento, como dice la palabra de Dios, aleluya. Un gran evento que nosotros tenemos que estar preparados todo el tiempo, sí, porque no sabemos a qué hora ha de venir vuestro Señor, pero del que viene, viene. Sí, la Biblia así lo dice. Pero el día ni la hora nadie lo sabe, ¿verdad que no? El día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Cuándo? El día del arrebatamiento. Pero señales hay, evidencia hay que Cristo viene pronto. No te puedo decir a qué hora, a qué día, porque solo nuestro Padre que está en los cielos sabe, dice la palabra de Dios. Pero de que Cristo viene, Él habló de señales, sí, que pasaría ante su venida. Bendito sea el nombre de Dios, aleluya. Será un momento instantáneo, así como dice 1 Corintios 15, 52, alabado sea el nombre de Cristo. 1 Corintios 15, 52, un momento instantáneo. En un momento de abrir y cerrar de los ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, dice la palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Será de repente, así como dice Mateo capítulo 24, 40 al 42. Mateo 24, 40 al 42. Fíjense lo que dice. Dice la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Cristo. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Sí? Dos mujeres estarán moliendo en el molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velar pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Sí, velar pues. Será un momento inesperado. Sí, estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velar pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Esto es el arrebatamiento. Antes que venga la tribulación. Y no entiendo este hermano, este amigo Carlos Rivas, donde saca que la iglesia va a pasar la gran tribulación. Cuando la iglesia verdadera de Cristo, aquellos fieles no van a pasar. La Biblia lo dice claramente.
No lo digo yo, escrito está en la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Cristo, alabado sea el nombre de Dios. Tenemos que entender que Cristo viene pronto por su pueblo, viene por su iglesia, aleluya, porque Él mismo lo dijo, ¿verdad que sí? Jesús prometió volver, Jesús mismo lo dijo, ¿sí? Él prometió volver por su iglesia. Bendito sea el nombre de Dios, que Él mismo lo dijo. ¿Qué dijo? En la casa de mi Padre, ¿sí? Muchas moradas hay, ¿sí? Si no fuera, os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere o prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Sí? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aquel que dijo que en la casa del Padre hay muchos lugares, y así mismo como lo dijo Él, que hay muchos lugares para nosotros, Él mismo vendrá para llevarnos con Él, que es el arrebatamiento de la iglesia de Cristo, en la casa de mi Padre. Ahí miramos, es evidente que esta frase de Jesús se refiere al cielo, ya que Jesús tuvo que ir allá al fin de preparar lugar para los seguidores, ¿verdad que sí? Mateo 6:9, Salmo 33:13, ¿sí? Dios tiene una casa donde hay muchas habitaciones, la cual será trasladada a la familia de Dios. Efesios 2:19 dice, así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. Bendito sea el nombre, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino en el cielo, así como dice Hebreos 13:14 también. Alabado sea el nombre de Dios. Cristo viene, vendré otra vez, dice el Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Por eso no entendemos esta palabra, así como dice, así como está escrita. Pero mucho, a no leer la palabra al fondo, se dejan guiar por lo que dice la gente, nomás por los comentarios, y no leen a fondo la palabra de Dios, la venida de Cristo, que Cristo viene pronto por su pueblo, por su iglesia. Alabado sea el nombre de Dios, aleluya. El arrebatamiento, ¿sí? Tenemos que entender, el arrebatamiento, mi amados hermanos, librará a la iglesia del juicio venidero que viene sobre el mundo. Bendito sea el nombre de Cristo. Así dice la palabra de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Cristo. Tenemos que entender que el arrebatamiento va a librar a la iglesia de la ira venidera que viene sobre el mundo, ¿verdad que sí? Así dice la palabra de Dios. Eso será un momento de abrir y cerrar de ojo a la final trompeta, porque se tocará trompeta. Y tenemos que entender, una vez que la iglesia sea levantada, mi amado hermano, viene el día del Señor, un tiempo que trae angustia, ira a los impíos. El mismo Señor Jesús lo dijo, que habrá entonces gran tribulación, en cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Mateo capítulo 24, verso 21. Se lo voy a buscar. Mateo 24, verso 21. Alabado sea el nombre de Dios. Ahí lo dice la palabra de Dios. Eso es lo que dice. Una vez que la iglesia sea levantada, entonces, una vez que la iglesia sea arrebatada, habrá entonces gran tribulación, en cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta la ahora, ni la habrá, dice la palabra de Dios. ¿Verdad que sí? La Biblia dice, bendito sea el nombre de Dios, que será mala para la gente, pero será terrible, sí, para los judíos, sí. Así dice la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Cristo. Será mala para todos, pero para los judíos será terrible, sí. Así dice la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. Así dice la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Será mala para muchos, pero será terrible para los judíos, ¿sí? La Biblia dice claramente que es llamada tiempo de angustia para Jacob. Jeremías capítulo 30, verso 7. Se lo voy a leer lo que dice. Dice, ¿a cuál grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él? Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Sí, de ella será librado. Está hablando a Israel,
a Jacob, tiempo de angustia para Jacob. ¿Sí? Una vez que la iglesia sea levantada, empieza la gran tribulación. Ahí lo dice la palabra de Dios. ¿Sí? Así dice la Biblia, bendito sea el nombre de Cristo. Después del arrebatamiento, después del rapto de la iglesia, viene día, un tiempo que trae angustia a los impíos, a los pecadores que no se fueron al arrebatamiento. El mismo Señor lo dijo, que habrá entonces una gran tribulación, en cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Mateo 24:21. Será mala para todos, pero será terrible para el pueblo judío. En la Biblia es llamada tiempo de angustia para Jacob, o sea, la gran tribulación. ¿Sí? Bendito sea el nombre de Dios. En la Biblia lo habla, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, los profetas profetizaron sobre esto, ¿verdad que sí? En el Antiguo Testamento sobre este juicio. Deuteronomio 32:43, Jeremías 25:31, Joel 3:2 al 9, a versículo 17, Sofonía 3:8, Zacarías 14:25. ¿Sí? Así dice la palabra de Dios. Así dice la Biblia. En la gran tribulación, Satanás y los demonios juntarán muchas naciones bajo la dirección del anticristo para hacer guerra contra Dios y su ejército y su pueblo, para destruir a Jerusalén, ¿verdad que sí? Ahí podemos ver conforme la palabra de Dios, mi amados hermanos. Ahí dice la palabra de Dios, mi amados hermanos. De tal manera, cuando está la gran tribulación, mi amados hermanos, tenemos que entender que todo apunta a Israel, a Jerusalén, a la nación de Dios. El diablo odia a Israel. Sí, porque ahí donde se va a construir, en Jerusalén se va a construir el tercer templo. ¿Verdad que sí, amados hermanos? Va a atacar a la nación de Dios. Si usted me dice, mi amados hermanos, si la gente habrán salvo en la gran tribulación, sí, habrá gente que se salvará en la gran tribulación, pero no le será nada fácil. Le costará la cabeza, le costará la vida, le costará la familia, mi amados hermanos. Porque la gente que van a hacerle fiel al evangelio en la gran tribulación no les será nada fácil. Mi amados hermanos, por decir a los judíos, los 144,000 escogidos, dice la palabra de Dios. Porque esos escogidos, los 144,000, van a creer en el evangelio. ¿Verdad que sí? Cuando se empieza a predicar el evangelio, se empieza a manifestar esos dos testigos, esos dos profetas que la Biblia habla, los dos olivos que están delante de Dios, que es Moisés y Elías, van a profetizar, van a predicar ahí desde el templo, y muchos van a creer en el evangelio, muchos judíos se van a convertir, van a creer en Jesús de Nazaret. Sí, porque el anticristo va a hacer guerra contra el pueblo de Dios, van a querer aniquilarlo, eliminarlo. Ahí es cuando los judíos van a clamar, van a invocar el Mesías, ayúdanos, van a invocar el nombre del Mesías que pelee la batalla por ellos. Ahí es cuando el Mesías al final de la gran tribulación se manifiesta con poder y gloria por las nubes, montado en un caballo blanco, juntamente con sus santos, juntamente con aquellos que habían sido arrebatados, dice la palabra de Dios. Así dice la Biblia. Alabado sea el nombre de Dios, alabado sea el nombre de Cristo. Ahí ya entra la etapa de la segunda venida de Cristo, o sea, físicamente la venida gloriosa, que Cristo viene montado en el caballo blanco, mi amados hermanos, para regir estas naciones con vara de hierro, ¿verdad que sí? Bendito sea el nombre de Dios, que su ojo tiene llama como llama de fuego. ¿Sí? Ya no vendrá como el tiempo antaño, ahora vendrá con justicia a juzgar cada perversidad en la venida gloriosa. Pero eso viene siendo la venida gloriosa, que todo ojo lo verán. ¿Aquellos no lo verán? Aquellos que se quedaron, que no se fueron al arrebatamiento, aquellos judíos que van a clamar por misericordia, 144,000. A los impíos van a verlo, y de tal manera van a huir de él, de la ira de Dios que viene montado en el caballo blanco. Van a decirle a la peña, peña, caigan sobre vosotros, porque le tenemos temor a aquel que viene montado en el caballo blanco, ¿verdad que sí? Así dice la palabra de Dios. Cuando leemos Apocalipsis 6:16, voy a buscarle Apocalipsis capítulo 6, verso 16. Esta es la venida gloriosa de Cristo. No va a ser como muchos lo pintan, que mucha gente lo va a estar recibiendo ahí con brazos abiertos. ¿No? El Señor viene con justicia a juzgar. Que de tal manera los impíos van a decir a los montes y a las peñas, caer sobre vosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono de la ira del Cordero. Escondernos de él, porque le tenemos miedo. ¿Verdad que sí? Así dice la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Cristo. Van a clamar la gente. Van a clamar, mi amados hermanos, Apocalipsis 6:10 al 11. Fíjense lo que dice. 6:10 al 11.
Dice, y clamaba a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo? Esto es lo que habla la palabra de Dios. Son los salvos de la gran tribulación. Son de los 144,000. Me acuerdo que ahí el hermano Riva tocó ahí sobre este versículo diciendo que la iglesia va a pasar la gran tribulación, pero esta gente que van a clamar, que van a decirle al Señor, Señor, ¿hasta cuándo nos juzgará? ¿Hasta cuándo vengará nuestra muerte? Estas personas son los salvos de la gran tribulación. Aquellos que perdieron su vida por causa del evangelio. No es la iglesia, sino aquellos que se arrepintieron del pueblo escogido de Dios, de los 144,000 escogidos. Van a clamar a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, nos juzgará? Venga nuestra sangre en los que moran en la tierra, ¿hasta cuándo? Entonces el Señor le dirá, y se le dieron vestidura blanca, y se le dio que descanse todavía un poco de tiempo, hasta que se complete el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos con ellos, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Ahí dice la palabra de Dios que habían sido muertos juntamente con ellos. Ahí dice la Biblia, bendito sea el nombre de Dios. Por eso cuando Cristo viene por las nubes para vengar a aquellos que murieron por causa de su nombre, a todos aquellos que fueron decapitados por el anticristo. Sí, la gente van a huir de él, van a tenerle temor, porque él no vendrá como los otros tiempos, así no, vendrá con justicia, a juzgar, a pelear, dice la palabra de Dios. Fíjense lo que dice la palabra de Dios, Apocalipsis 9:6. Ahí dice la Biblia, fíjense lo que dice. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Se harán morir, pero la muerte huirá de ellos. ¿Cuándo? Cuando miren a aquel poderoso guerrero venir por las nubes. Bendito sea el nombre de Dios. Montado en su caballo blanco, con sus decenas de millares y millares de ángeles, con su santo venir por las nubes. Aquellos impíos, aquellos pecadores van a tenerle temor, van a desear la muerte, pero la muerte huirá de ellos, dice la palabra de Dios. De tal manera van a decirle la peña, peña, caer sobre vosotros, porque le tenemos temor a aquel que viene montado en el caballo blanco. Escóndenos del rostro de aquel, porque le tenemos temor, ¿verdad que sí? Así dice la palabra de Dios. Y decían a los montes y la peña caer sobre nosotros, y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Ahí dice la palabra de Dios. Por eso Jesús le dijo a aquella mujer en Jerusalén cuando lo estaban crucificando, en Lucas capítulo 23, cuando leemos la palabra de Dios, Lucas capítulo 23, verso 27 en adelante, dice la palabra de Dios que el Señor le dijo, dice, y le seguían gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él en la crucifixión de Cristo, ¿verdad que sí? Pero Jesús, vuelto hacia ella, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras misma y por vuestros hijos. ¿Sí? Porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventurada la estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no mamaron. Bienaventurado, dice la palabra de Dios. Entonces comenzarán a decir a los montes, caer sobre nosotros, y a los collados, cubrirnos. Porque si el árbol verde hace estas cosas en el seco, ¿qué no hará? Dice la palabra de Dios. Ahí dice la palabra de Dios, alabado sea el nombre de Cristo. Por eso tenemos que entender el tiempo de buscar de Cristo esta hora. Bendito sea el nombre de Dios. El tiempo de acercarnos a Cristo, de arreglar nuestra vida con el Señor, es ahora. Sí, para poder tener parte en el arrebatamiento. Él nos salvará de la ira venidera que viene sobre el mundo. Porque en la venida gloriosa, Cristo juzgará a las naciones impías. Vendrá montado en un caballo blanco, así como dice la palabra de Dios. Vamos a Apocalipsis capítulo 19. Vamos a ver cómo será esa venida gloriosa que Cristo viene. Así como dice la palabra, mucha gente van a tener temor, que van a desear la peña,
échese sobre vosotros, porque le tenemos temor a aquel que viene montado en el caballo blanco. Apocalipsis 19 dice, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Vamos a hermano, capítulo 19. Dice la palabra, entonces vi, Apocalipsis capítulo 19, verso 11. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Entonces vi los cielos abiertos, he aquí un caballo blanco, el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Así será, con justicia va a juzgar, con justicia va a pelear, va a destruir a lo impío juntamente, o sea, el anticristo y el falso profeta juntamente al impío, con todas las naciones que se afiliaron al anticristo en el tiempo de la gran tribulación. Cristo lo va a destruir, lo va a matar con la espada que está en su boca. Y como viene el Señor montado en el caballo blanco juntamente con sus ángeles, ¿verdad que sí? Dice la Biblia, sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas que tenían un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Sí? Una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Por qué teñida en sangre? ¿Qué significa? De juicio, de justicia. Vendrá a aniquilar a toda la maldad, a todo lo perverso, a todas las personas que no fueron salvas. Todo aquello que siguieron en pos de anticristo serán aniquilados, será eliminado con el poder de Dios. Él mismo lo destruirá, dice la palabra de Dios. ¿Verdad que sí? Por eso cuando leemos el versículo 9, de tal manera el Señor va a invitar, ¿sí? Va a invitar, dice la palabra del Señor, mi amados hermanos, aún a todas las aves rapiñas, ¿sí? A todas las aves rapiñas, van a decir las aves, venga, coma carne de bueyes, de libre, de esclavo, de rico, de pobre, de reyes, ¿verdad que sí? Dice la palabra, el ángel me dijo, escribe, bienaventurados bienaventurados los que son llamados a la cena, a la boda del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Por eso son bienaventurados, son los que son llamados a la boda, ¿sí? Del Cordero, ¿sí? A la cena de la boda del Cordero son bienaventurados. ¿Quiénes? Los que han sido arrebatados. Bienaventurados son, dichosos son, bendecidos son. Porque si tú no formas parte en el arrebatamiento de la iglesia de Cristo, el mismo Dios te destruirá con la espada que sale de su boca. Él viene montado en ese caballo blanco, sus ojos son como de fuego, dice la palabra de Dios. Dice Juan que cuando él vio todo eso, Juan dice, yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo haga, yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos que retiene el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu y la profecía. Entonces vi el cielo abierto, he aquí un caballo blanco, dice Juan, ¿verdad que sí? Un caballo blanco, ahí dice la palabra de Dios, mis amados hermanos, ahí dice la Biblia, escrito está en la palabra de Dios, mis amados hermanos. Por eso es importante que nosotros tenemos que estar a cuenta con el Señor todo el tiempo, porque toda persona que no tiene a Cristo van a terminar muy mal, ¿verdad que sí? Aleluya. Toda persona que no se va en el arrebatamiento van a hacer comida para ave rapiña, porque el mismo Cristo lo va a destruir. Ahí dice la palabra de Dios, el mismo Cristo lo va a eliminar. Así dice la Biblia, mis amados hermanos. Así dice la palabra de Dios. Porque de su boca sale una espada aguda, una espada que va a regir con vara de hierro a todos aquellos impíos, aquellos pecadores. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino de su furor, de la ira de Dios Todopoderoso. Y su vestidura, en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo:
todas aves que vuelan en medio del cielo, venir y congregaos a la gran cena de Dios. Esta no es la gran cena de la boda del Cordero, es la gran cena de Dios. ¿Por qué? Porque ahí habrán carne para ave rapiña. ¿Sí? Ahí dice la palabra. Para que comáis carne de reyes, de capitanes, carne de fuerte, carne de caballo, de su jinete, carne de todo libre y de esclavo, pequeños y grandes, ¿sí? Así serán comida a toda esa persona para las aves rapiñas del cielo, porque Cristo lo va a vencer. Cristo lo va a matar cuando venga a montar el caballo blanco, lo va a matar con la espada que sale de su boca. Así dice la palabra de Dios, porque eso significa su ropa teñida en sangre, ¿verdad que sí? Su nombre es el verbo de Dios. Eso significa su ropa teñida en sangre de juicio, ¿sí? Que va a destruir, va a aniquilar a toda la impiedad. Su palabra lo dice claramente. Una vez que Cristo mata a todos esos impíos, a todos aquellos que apoyaron al anticristo, a todos aquellos que recibieron la marca de la bestia, dice la palabra de Dios, mis amados hermanos, dice la Biblia: y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra él, el que montaba el caballo y su ejército. Y la bestia fue presada, y con ella el falso profeta, que habían hecho delante de ella las señales con las cuales habían engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados, ¿sí? Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego. Dentro de un lago de fuego que arde con fuego y azufre. Estos son los dos primeros que van a inaugurar el lago de fuego. El lago de fuego, mi amados hermanos, el falso profeta, el anticristo, son los primeritos que van a inaugurar el lago de fuego. Porque tenemos que entender, la Biblia habla que el lago de fuego no es lo mismo que el infierno. El infierno está en el centro de la tierra. El lago de fuego nos da a entender la palabra de Dios que está ahí por la galaxia, ¿sí? Así que no tenemos que confundir. El lago de fuego es muy diferente al infierno, ¿sí? Me dice la palabra de Dios, porque cuando leemos Apocalipsis capítulo 20, ahí habla la Biblia que al final de los tiempos, cuando empiece el juicio de gran trono blanco, después de la batalla de Gog y Magog, no es Armagedón, de Gog y Magog, mis amados hermanos, al final de los tiempos, después de que Cristo haya reinado aquí en la tierra 1000 años, empieza una batalla que se llama Gog y Magog, que Satanás será suelto de su prisión para salir a engañar a las naciones que se rebelaron contra el reinado de Cristo. Así dice la palabra de Dios, mis amados hermanos. Pero estos dos tipos son los primeros que van a inaugurar el lago de fuego, que es el falso profeta y el anticristo. Esos dos vivos, dice la palabra de Dios, será lanzado al lago de fuego, ¿verdad que sí? Ahí dice la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuánto bendice el nombre de Dios, amados hermanos? Alabado sea el nombre de Cristo. Dice la palabra: y lo demás, una vez que Cristo echa al anticristo y al falso profeta al lago de fuego, y los demás que fueron muertos con la espada que sale de su boca, el que montaba el caballo y todas las aves se saciaron de la carne de ellos, ¿sí? Una vez que fueron eliminados con la espada que sale de la boca de Dios, el juicio de Dios, la palabra de Dios, con tan solo de la palabra, con la palabra de Dios serán eliminados todos los impíos. Dice la palabra de Dios: entonces las aves se van a saciar de la carne de ellos. Puedes entender, por eso está importante perseverar en el evangelio. Por eso está importante tener parte en el arrebatamiento. Nosotros tenemos que esperar el arrebatamiento de Cristo, porque la Biblia así lo habla, así lo declara. Bendito sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Cristo. Por eso son bienaventurados todos aquellos que forman parte, ¿sí?, de la venida inesperada, el arrebatamiento. Bendito sea el nombre de Dios. Bienaventurados son, dice la palabra de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Ahí lo dice Apocalipsis 26. Apocalipsis 26, se lo va a leer lo que dice. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Dice: bienaventurado
y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinará con él 1000 años, el milenio. Usted puede entender. En ese reinado de Cristo, el milenio, no habrá pecado, no habrá impiedad. Ese reino estará gobernado por el mismo Cristo, con sus santos, con sus fieles de toda la época, dice la palabra de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Bienaventurados los santos que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, reinarán con él 1000 años, dice la palabra de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo, alabado sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Por eso es importante perseverar en el Evangelio, porque una vez que la iglesia sea levantada, cuando empiece la gran tribulación en la tierra, la iglesia estará a la boda del Cordero. Y al final de la gran tribulación, cuando Cristo venga a destruir el anticristo, vendrá Cristo por las nubes montado en caballo blanco con sus centenares de millares de ángeles, juntamente con los santos que habían sido arrebatados, vendrán por las nubes para destruir al anticristo y al falso profeta, atar al diablo por 1000 años en el abismo, en el infierno. Cristo establece su reino milenial aquí en la tierra, juntamente con sus santos. Bendito sea el nombre de Dios. Y después de los 1000 años, dice la Biblia que Cristo va a desatar a Satanás para que salga y engañe a las naciones que se rebelaron contra su reinado. Y una vez que Satanás engañe a las naciones que se rebelaron contra el reinado de Cristo aquí en la tierra, cuando Cristo está reinando, van a rodear la ciudad amada de Dios, Jerusalén. Dice la Biblia que Dios va a hacer descender fuego del cielo y lo va a consumir en un instante. Y entonces ahí el Señor Cristo va a lanzar a Satanás, la serpiente antigua, lo va a lanzar al lago de fuego juntamente con sus demonios, lo va a lanzar al lago de fuego, ahí donde está el falso profeta y el anticristo. ¿Sí? Y de ahí, ¿qué sigue? Cristo entrega su reino al Padre y ahí empieza el juicio del gran trono blanco. ¿Sí? Donde los pecadores, o sea, la segunda resurrección, la resurrección de los condenados, van a empezar ahí, que van a resucitarse los muertos que están en el infierno. Aleluya. Van a rendirle cuenta a Dios, van a ser juzgados frente al juicio del gran trono blanco y después ser lanzados al lago de fuego. ¿Puedes entender? Una vez los que están en el infierno saldrán una vez para ser juzgados y después ser lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Es lo que dice la palabra de Dios. Por eso los católicos malinterpretan la Biblia, que dicen que el purgatorio no existe. Hay un infierno, ¿sí? Hay un cielo, hay un infierno y hay también un lago de fuego, ¿sí? Así que Dios le bendiga. Seguimos meditando la palabra de Dios, seguimos escudriñando, y que el Cristo de la gloria me lo bendiga grande y poderosamente. Que Dios le bendiga. Ángelo Basilo dice sus oraciones por salud, Lander Basilo y mi vida espiritual. Nos despedimos con la ayuda del Señor. Aleluya. Vamos a orar por Ángelo Basilo. Amén. Bendito sea el nombre de Cristo. Amantísimo Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, Padre eterno, te doy gracias, Dios mío, por tu palabra. Gracias, Señor, por este mensaje. Te pido, Padre amado, en el nombre de Jesús, que seas tú bendiciendo la vida, Señor, de esta alma, Señor, Ángelo Basilo, Padre amado. Tú conoces su vida, cómo se encuentra. Él clama por sanidad, Dios mío. Te pedimos tu voluntad, Dios mío, que seas tú haciendo la obra en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque creemos que tú harás la obra. Señor, bendice cada alma que estuvieron escuchando tu mensaje. Póngale esa hambre de escudriñar tu palabra. Póngale esa hambre de leerla, Dios mío. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Prediqué tu palabra, compartí lo que tú me diste para la gloria de tu santo nombre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Que Dios le bendiga, amados hermanos, a cada uno de ustedes.